de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos su poder. De Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con la alegría del corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán, el cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. ¿Alguien puede gritar de júbilo? Una canción que cantamos en toda Latinoamérica. Dice así. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. ¿Cuántos tienen un Dios todopoderoso? Las palmas aquí. ¡Hey! ¿Alguien puede usar sus pies? ¡Arriba! Muy buenos días, hermanos, muy buenos días a todos cuantos ya están conectados y un saludo para los que se conectarán después. Llegamos a un domingo más de este mes de noviembre, ya casi finalizándolo, y a 8 días de estar celebrando nuestro 27 aniversario. Damos gracias a nuestro Dios que ha sido fiel con nosotros. Bueno, Él es fiel siempre, pero nos ha permitido llegar a este tiempo de obra, de ministerio, aunque realmente es más, son unos 34 años, pero comenzamos de una manera como obra nueva en un hogar y luego nos organizaron, por la gracia de Dios, con todas las formalidades, hace 27 años. Bienvenidos todos y esperamos que ya en todo lo posible como familia, los que no van a estar en el templo de manera presencial,
pues estén ahí ya con reverencia, con atención, con dedicación del tiempo para poder disfrutar, escuchar y meditar sobre el tema que hoy el Señor nos permite compartir. Nos vamos a basar en el libro de Isaías, capítulo número 58. Y vamos a leer ahí los versículos del 1 al 12. Isaías 58, del 1 al 12. El tema de hoy tal vez no va a ser uno de los más emocionantes. Nos gustan aquellos temas emocionantes que nos impactan el corazón, que nos consuelan, que nos fortalecen, etcétera. Pero también hay otros temas que son, sin embargo, útiles e importantes en la vida cristiana. Y el tema, si usted ya tiene el libro de Isaías abierto en el capítulo 58, lo más seguro es que en su Biblia dice el verdadero ayuno. Vamos a hablar del ayuno, que tal vez no es un tema muy agradable, pero es bíblico. Fíjese usted que la palabra ayuno se menciona por lo menos 80 veces en las Sagradas Escrituras. Y vamos a recordar que grandes personajes de la Escritura, como Moisés, ayunó 40 días 2 veces. David, el rey David, ayunó cuando su hijo se le moría. Daniel ayunó 21 días para tratar de recibir una palabra del Señor. Joel llamó al ayuno. El rey Josafat también llamó al pueblo entero a ayunar y orar al Señor porque los enemigos invadían, amenazaban. El apóstol Pablo en su conversión comenzó con 3 días de ayuno de una vez en el día de su conversión. Y bueno, actualmente también los judíos ayunan. Los judíos ayunan en la fiesta que le llaman el Yom Kippur, porque con eso recuerdan el tiempo en el que la reina Esther llamó a todo el pueblo judío a un ayuno porque todos estaban amenazados de muerte. Entonces, los judíos en la fiesta del Yom Kippur todavía ayunan ese día en conmemoración. Los árabes ayunan 40 días, le llaman Ramadán, aunque en esos 40 días ellos ayunan durante todo el día, siempre toman agua, pero andando en ayuno, andan trabajando, andan manejando, están en la empresa, lo que sea, y hasta que cumplan sus 40 días, aunque ellos ayunan durante el día, pero comen en la cena, y en la cena se reponen. Nosotros, bueno, también tenemos en la Escritura un pasaje que vamos a ver en el camino acerca de que la iglesia del Señor Jesucristo ayunaba. Allí en el capítulo número 13 del libro de los Hechos, habla de que la iglesia de Antioquía, dice que oraba, tenía en su membresía, tenía una calidad de miembros verdaderamente admirables, y dice que ayunando oyeron la voz del Espíritu Santo que los llamó a una tarea misionera. Y por supuesto, nuestro Señor Jesucristo ayunó. Él ayunó 40 días cuando estuvo en el desierto, y solamente esa vez menciona claramente que ayunó, pero se perciben otras veces en que él estaba de ayuno, como aquella ocasión en la que dice que llegó cerca de una higuera buscando higos para comer porque sintió hambre en una mañana. Posiblemente estaba de ayuno desde el día anterior, y no sabemos cuántas veces más nuestro Señor Jesucristo hizo ayuno. Así que ya puede ver usted la importancia que tiene el ayuno en las Sagradas Escrituras. Y sobre eso vamos a hablar hoy. ¿Cuál es su concepto? Pero vamos a leer este pasaje del libro de Isaías 58, en los versículos del 1 al 12, que dice de la siguiente manera. Aquí le habla Dios a su profeta Isaías y le dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no nos hiciste caso?
humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá Jehová. Clamarás, y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Qué le parece? ¿Cuántas veces se dirá palabra ayuno acá? Claro, está en el Antiguo Testamento. Sin embargo, es Dios hablando a su pueblo. Y yo creo que tiene algo que ver con nosotros, porque nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento también habló de el ayuno. Y el ayuno correcto, el ayuno bien entendido, el ayuno con propósito, el ayuno discreto. Y vea usted qué tan importante es el tema del ayuno en la Escritura, que en San Mateo 6, parte del Sermón de la Montaña, cuando nuestro Señor Jesucristo habló de cómo no se debe orar y cómo sí se debe de orar, también habló de cómo no se debe de ayunar y cómo sí se debe de ayunar. De manera que está prácticamente a la par la oración con el ayuno. Es muy importante pues para el ejercicio espiritual y vamos a seguir comentando sobre eso en un momento, pero vamos a orar al Señor. ¿Qué le parece? Vamos a orar. Muy bien. Si usted está en ayuno, cuánto mejor. Bendito Señor y Dios grande y bueno, te damos gracias porque nos permites una reunión más de esta manera para compartir, Señor, tu palabra. Siempre dependemos de ti, dependemos de tu gracia, dependemos de tu misericordia, dependemos de la acción maravillosa del Espíritu Santo para que las palabras sencillas, palabras, lleguen verdaderamente a nuestro corazón y hagan una obra poderosa. Te agradecemos, bendito Señor, ser partícipes de esto. Te rogamos el perdón de nuestros pecados para que esa palabra llegue a nuestro corazón como semilla, a tierra fértil y produzca los frutos para los cuales tú la envías. Te adoramos y te damos gracias una vez más por la oportunidad que tenemos de reunirnos a través de este medio. Y te ruego que bendigas a los que están ahí y a los que estarán después. Que esta meditación sencilla pueda, Señor, ser de un efecto poderoso en más de un corazón para gloria tuya. Por Jesucristo nuestro Señor, lo pedimos y por la fe lo agradecemos. Amén. Bueno, me pareció a mí este tema muy importante, en parte de lo que ya le dije. Porque puede ser que muchas veces nosotros como cristianos, los que somos nacidos de nuevo, los que tenemos a Jesucristo, nuestro Señor, en nuestro corazón, los que ya tenemos frutos del Espíritu Santo y preferiblemente dones también, pues de repente nos sentimos como frustrados. De repente nos sentimos como incrédulos, como dudosos. ¿Qué está pasando conmigo? No sentimos fuerza espiritual. Muchas veces no sentimos fuerza ni siquiera para con nosotros mismos,
muchas veces mucho menos como para ayudar a otra persona. Y entonces nosotros nos preguntamos por qué, si nosotros oramos. Y el dicho frecuente por ahí entre muchos hermanos es, pero si yo le pido mucho a Dios, pues claro, si pedir es bonito, ¿verdad? Pedir es agradable. Y yo le pido mucho a Dios, dice, pero ¿será que se le pide mucho? ¿Será que se le ora mucho? Yo le oro mucho al Señor. ¿Será que es mucho? ¿A cuánto le llamamos mucho? La Biblia dice orar sin cesar, quiere decir que solamente que nos pasáramos las 24 horas del día. Entonces yo creo que tampoco sería mucho, pero sería bonito. Sin embargo, usted y yo sabemos que una de las flaquezas que tenemos muchos es el no tener un tiempo devocional, de oración concentrada, de entrega al Señor, de concentración, pues otra vez, valga la redundancia, para meditar en las palabras del Señor y para procurar oír su voz. Bien, entonces, para que nosotros vayamos entendiendo estas disciplinas espirituales que nos ayudan a fortalecer nuestra vida, a hacerle frente a las circunstancias que nos vienen cada día, tentaciones, provocaciones, adversidades, injusticias, de repentes peligrosos y cuánta cosa. Nosotros necesitamos estar fuertes, pero no solamente eso, sino también necesitamos estar fortalecidos para poder ayudar a alguien, darle una respuesta a alguien que está pasando alguna situación y alguna complicación. Entonces aquí vienen las disciplinas espirituales que nosotros ya sabemos. Primero la oración, el ayuno, la lectura de la palabra del Señor, la comunión con los hermanos, etcétera. Y también la obediencia a través de el bautismo, la cena del Señor, el compromiso en la obra del Señor con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, para sostener esa obra y que otros también alcancen la gracia que nosotros ya tenemos. Ahí es donde entra el ayuno. Nuestro Señor Jesucristo habló del ayuno, lo vamos a ver en un momento, pero incluso dijo en una oportunidad, cuando bajando del monte de la transfiguración, algunos dicen que fue el Tabor, otros dicen que fue el Hermón, los judíos no tienen como tradición el Tabor. Bajando de ese monte, por cierto, no sabemos si de una noche, 2 noches o 3 noches, algunos piensan que fueron 3 noches de oración y ayuno, juntamente con Jacobo, Pedro y Juan. Cuando bajó al valle, allá estaban los otros 9 discípulos, con una multitud, y un hombre desesperado, que cuando vio al Señor Jesús bajar, corrió a él y le dijo, Señor, a saludarlo, y muy feliz de que él estuviera llegando. Y luego le compartió y le dijo, es que traje a mi hijo, a tus discípulos, para que lo liberaran, y no pudieron. El hijo estaba poseído por demonio. Y entonces nuestro Señor Jesucristo dijo, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Y dice que llamó al padre, llamó al muchacho que lo trajeran y lo liberó. Y después los discípulos, sintiendo carga en su corazón, como yo también la he sentido, le preguntaron, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué nos faltó? Y entonces el Señor Jesucristo dijo, ese género de demonio no sale sino con oración y ayuno. Vea usted, pues, la importancia del poder del ayuno. Pero tenemos que tener un concepto correcto de lo que es el ayuno, porque el concepto tradicional solamente dice que el ayuno es privarse de alimentos. Pero si no entendemos el concepto correcto, entonces se priva de alimentos el que está de dieta, se priva de alimentos el que está de huelga, se priva de alimentos el que está haciendo berrinche, se priva de dietos el que está triste por una pérdida. Entonces tenemos que entender que el concepto tradicional, sí solamente, incluso el diccionario dice que es solamente privarse de alimentos. Pero ese privarse de alimentos en la Sagrada Escritura tiene, o ese ayuno tiene un significado mucho más amplio porque tiene que tener propósito para que traiga verdaderamente beneficios al área física, al área social, que es de lo que habla bastante el pasaje, y al área espiritual, de lo que ya le adelanté un poco. En el versículo número 1 de este pasaje que estamos meditando hoy, es Dios el que llama a su profeta y el que le dice, grítalo y no te detengas, grítalo continuamente, háblale a mi pueblo y dile que lo que ellos tienen por sublime para mí es rebelión.
Lo que ellos tienen por sagrado para mí es pecado. ¿Por qué? Porque ayunan no con motivaciones correctas. Ayunan porque toca. Ayunan porque es la fecha. Ayunan porque es la tradición. Y sin embargo en sus vidas siguen la conducta como siempre, fingiendo o celebrando eventos externos e hipócritas. Porque sin embargo en el día del ayuno inclinan su cabeza como junco, dice la Escritura. O sea, se ponen humilditos en el día del ayuno, pero solo ese día. El día ya que pasó, ya que cumplieron, volvían a la crueldad social, a la indiferencia por la necesidad del prójimo, a la represión contra los empleados, contra los siervos, a los malos tratos en la familia. En otras palabras, ellos también hacían lo que muchas veces a nosotros nos pasa. Estamos en el lugar del compañerismo, de la adoración, de la alabanza, lo que es el templo, y ahí es donde somos nosotros pues tan amables, tan tiernos, hasta tan graciosos, ¿verdad? Tan serviciales, tan acomedidos, pero solamente se bajan las gradas, se salen del atrio y ya volvió el ceño en la frente, ya volvió el trato rústico, ya volvieron los reclamos, ya volvieron los pleitos, ya volvieron las malas costumbres, la deshonestidad y cuántas cosas. Así eran aquellos y el Señor les llamó hipócritas. Nuestro Señor Jesucristo dijo en San Lucas capítulo 16, lo que ustedes tienen por sublime, para Dios es abominación, porque es hipocresía. Bueno, así que el ayuno de aquel pueblo estaba siendo solamente tradicional. Y dice que en ese tiempo de ayuno y oraban y clamaban y pedían, como hoy ocurre muchas veces. Hay quienes solamente para cuando quieren un favor de Dios, entonces ayunan, entonces oran. Porque, bueno, necesitan el trabajo que hace tiempo que no tienen. Necesitan pagar la deuda que no han logrado pagar. Quisieran que tuvieran una respuesta del amor de su vida. Y que sane el enfermo que ha estado enfermito. Y entonces ayunar. Así no es. Porque eso es algo que pretende como impresionar a Dios. Dios no es impresionable. O peor, ¿sabe qué? Manipular a Dios, por no decir sobornar. Como quien dice, bueno, yo voy a hacer como ellos decían, ¿verdad? Ayunamos y no hiciste caso. Nos humillamos y no te diste por entendido. Ni siquiera viste el día que nosotros lo hicimos, Señor. ¿Y para qué dice el Señor que lo hicieron? El día de ayuno buscáis vuestro propio gusto. O sea, ustedes ayunan y oran porque quieren un favor, porque quieren una realización, quieren el cumplimiento de algo. Por eso ayunan, pero no como una expresión de amor, no como una preparación para oír la voz de Dios, los cuales son verdaderos significados de lo que tiene que ser. También hay quienes ayunan como sacrificio. Eso es equivalente a la penitencia, al holocausto, a hacer otra vez sacrificios. Entonces voy a dejar de ayunar como sacrificio para Dios. La palabra del Señor dice que Dios ya no quiere sacrificios, que nuestros sacrificios, nuestros holocaustos ya no son válidos delante de Él. Por eso nuestro Dios puso a su Hijo Santo Jesucristo como único sacrificio aceptable. Ya nuestro Señor Jesucristo hizo ese sacrificio. Él mismo fue el cordero del sacrificio. Y por esa razón es que el ayuno no sirve como sacrificio. Y el pueblo de Dios, aquel pueblo judío, su motivación no era quebrantarse por la culpa. No era ayunar por amor. No, sino que era solamente para exigir favores. Queridos hermanos y oyentes, el ayuno no se refiere a humillarse un día o dos. No se refiere a quebrantarse delante de Dios como un formalismo religioso. Por eso nuestro Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 23 les dio una tremenda reprimenda a los judíos. Es en el capítulo donde están aquellos famosos ayes. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, dice cada ratito en ese capítulo. Porque ciertamente ustedes cumplen con las minuciosidades religiosas, cumplen con todo lo que es externo,
pero en su interior siguen siendo como sepulcros, blanqueados solamente por fuera, pero por dentro llenos de pudrición. O sea que ninguna disciplina espiritual es válida delante de Dios si no es de la profundidad del ser. Ayuno, podríamos resumirlo como un verdadero ayuno agradable a Dios, es privarse de todo lo importante para concentrarse en Dios. Algunos lo llaman con un concepto, como le dije, es privarse de alimento para concentrarse en Dios. Pero hoy tenemos que tener más amplio entendimiento sobre eso, y ayuno es un tiempo en que uno decide por llamado del Espíritu Santo, o ya bien, porque uno se evalúa a sí mismo y se da cuenta que su vida está muy débil en el espíritu, que tal vez ha caído en la religiosidad, que se ha quedado solamente como el ritualismo, el ceremonial, el cumplimiento de la cosa, sin la profundidad del corazón. El verdadero ayuno que Dios quiere es apartar un tiempo, privándose de todo lo que es importante, y de todo lo que puede incluir, para concentrarse en Dios. De manera que ayunar para seguir haciendo los oficios de la casa, para ir al mercado, para ir al trabajo, como sacrificio, no sirve. El ayuno verdadero es tener un tiempo con Dios, concentrados en el Señor, en oración, en adoración, en cánticos, en lectura de la palabra del Señor. Pero que ese momento, ese tiempo de la semana, del plazo que sea, ese tiempo produzca resultados, produzca frutos. No como aquellos que hacían el ayuno y luego seguían portándose igual o peor. Eso es lo que Dios busca como un ayuno agradable, que evidencie cambios, que evidencie que hay una sensibilidad espiritual para que el Señor pueda glorificarse en nuestra vida, para que haya verdaderamente el resultado que se necesita. Un ayuno que vale la pena mencionar fue el de los ninivitas. ¿Se recuerda usted la famosa historia de Jonás? Que Dios determinó que en 40 días Nínive iba a ser destruido. Acuérdese usted que los filisteos no creían en el Dios verdadero. Ellos tenían sus propias deidades. No creían en el Dios sin rostro, en el Dios sin imagen. No creían. Y entonces Dios determina que por ser crueles, por ser injustos, por ser criminales, por ser vulgares, por ser viciosos, por ser idólatras, por ser todo eso, determina que los va a destruir. Y entonces manda a Jonás. No vamos a pasar por toda la situación de Jonás, pero envía a Jonás para que les diga: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Y dice la palabra del Señor en Jonás capítulo número 3, dice que el pueblo creyó. El pueblo no conocía al Dios verdadero, pero creyó en la palabra, creyó en el mensaje, creyó en la predicación. Y entonces tomaron sus medidas. Esa noticia le llegó al propio rey ninivita. Y dice la palabra del Señor que el rey también lo creyó. Se despojó de sus vestiduras reales, se puso ropa de luto, costal usaban en ese tiempo, un costal negro. Se echaban polvo en la cabeza y se humillaban, se quebrantaban, y el rey ordenó y dijo: ninguno coma, todos vamos al ayuno y todos vamos a suplicarle a Dios misericordia. Pero dijo el rey: convirtámonos todos de nuestro mal camino y de la rapiña que hay en nuestras manos. Convirtámonos, cambiemos nuestra vida. Y todos lo creyeron, todos lo admitieron, todos se arrepintieron, todos suplicaron. Y dice que Dios cambió el decreto, porque vio, no lo que dijeron, sino dice la palabra del Señor claramente. Jonás 3 dice: porque vio lo que hicieron, no lo que dijeron. Es verdaderamente admirable. Nuestro Señor Jesucristo habló de que el ayuno en sus seguidores era importante. Hubo una ocasión en la que le dijeron los fariseos, los escribas y fariseos le dijeron: ¿por qué tus discípulos no ayunan?
¿Por qué los discípulos de Juan el Bautista sí ayunan y tus discípulos no? Él dijo, bueno, porque mis discípulos están de fiesta y nadie que esté de fiesta ayuna. Está de bodas mi pueblo, porque aquí está el esposo. Aquí estaba Jesús. Y por eso no ayunaban, al contrario. Comían cuanto podían. Pero también tenían sus lapsos de grandes caminatas en donde también se privaban de alimentos. Sin embargo, el Señor dijo, ninguno que está de fiesta ayuna. Pero vendrá un tiempo, dijo, en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Y en ese tiempo estamos. Cuando nuestro Señor Jesucristo se fue a su gloria, en ese tiempo estamos. Cuando vemos tantas situaciones que pasan, tanta maldad, tanta violencia, tanta impunidad, tanta tragedia, tanta hambre, tanta enfermedad, tantas situaciones, cuando sí vale la pena tener tiempecitos de ayuno, por lo menos para postrarnos delante del Señor y clamar su amor, clamar su misericordia, pero a la vez mostrar que el Espíritu Santo ha sentido placer en nuestro ayuno, que ha sentido placer en nuestra humillación, en nuestro quebrantamiento, en nuestra sinceridad y en nuestra discreción para hacer la obra en nosotros mismos, para comenzar y que la gente vea que verdaderamente el poder del Señor se está manifestando en nuestra vida. Nuestro Señor Jesucristo habló en San Lucas capítulo 18, de los versículos del 11 al 14 dice, bueno, le voy a decir algo, le voy a mencionar algo antes de leer. Cuando nuestro Señor habló de cómo no ayunar, cuando Él habló de cómo no orar en San Mateo 6, dijo, cuando oren no sean como los demás que repiten y repiten y repiten y repiten sin entendimiento. No. Háblenle a su Padre que está en los cielos. Y presentó la oración modelo que incluye adoración, petición, intercesión, confesión, súplica, una oración modelo, pero no para que la repitamos, sino para que la usemos y nosotros sinceremos nuestro corazón delante del Padre, orando al Señor y incluyendo todo lo que una oración debe de incluir desde nuestro corazón, desde nuestra expresión, no de la repetición. Pero cuando habló del ayuno dijo, cuando ayunen no sean como los hipócritas, que demudan su rostro. O sea, se ponen pálidos, decaídos, para presumir que están ayunando. Incluso lo están diciendo, yo estoy en ayuno, yo ayuné tantos días, ya llevo tanto y estoy en ayuno. Eso no es así. Nuestro Señor Jesucristo dijo, cuando ayunen, lávense la cara, únjanse el pelo, peínense bien, muestren una personalidad agradable para que nadie se dé cuenta que están ayunando, pero su Padre que está en los cielos se da cuenta y Él lo recompensará. Y aquí estamos hablando de otro legalismo en San Lucas 18, donde nuestro Señor Jesucristo dice, en el versículo 9 vamos a leer toda esta parte. San Lucas 18, si lo quiere buscar, versículos de 9, vamos a leer al 14. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, o sea, yo cumplo con toda la religión, como dijo aquel, ¿verdad? Yo cumplo con todos los mandamientos. No sabía que era mentira, que eso no era agradable a Dios, porque él estaba mintiendo. Pero dijo, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Uno muy religioso, muy estricto, muy fiel, digamos, y el otro era un hombre común y pecador. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Ayuno más de lo que me pide. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el republicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, soy pecador. Y dice nuestro Señor Jesucristo, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será
enaltecido. Entonces, por el texto que nosotros leemos, nuestro texto básico en Isaías, más todo lo que nuestro Señor habló que lo respalda, podemos entender que a nuestro Dios le agrada de que tengamos tiempos como es, privándonos de, ahora es más difícil privarse, ¿verdad? Privarse de alimentos está bien, quizá tomar agua, pero también privarse del internet, privarse de las redes sociales, privarse de los deportes, de la televisión, privarse de un tiempo, incluso privarse de la intimidad, privarse para dedicar un tiempo a la concentración, a la adoración, a la súplica, a la confesión, y de ahí sacar cambios, de ahí sacar testimonio, de ahí sacar frutos, incluso dones del Espíritu de Dios, para mostrarlo, no para exhibirlo, sino para mostrarlo como un ejemplo natural de que el poder de Dios se está moviendo porque se agradó de nuestro ayuno y que de ese fruto se beneficien los necesitados, se beneficien los demás, para que podamos compartirles nuestro pan, dice, cuando dieres pan al hambriento, vestido al que está friolento, cuando compartieren pues sus bendiciones, entonces ese es uno de los buenos ayunos que Dios puede agradecer. Aunque a nosotros nos dicen que no es por obras, bueno, la palabra del Señor dice que no es por obras la salvación, tenemos que entender que la salvación no es por obras, pero es para buenas obras. La fe tiene sus obras, y las obras de la fe son el amor para el prójimo, el gozo personal, la paz, la paciencia, todos esos frutos y los dones que el Espíritu Santo le plazca darnos. Pero el Señor no solamente nos pide eso, sino que también nos tiene promesas si lo hacemos. ¿Y qué dicen las promesas? Bueno, las vamos a ver muy en breve, prácticamente casi solo lo vamos a leer después de nuestra pausa. Vamos a tener una alabanza y luego vamos a volver para la aplicación final. Pero recordemos esto: el ayuno como sacrificio no es aceptable. El sacrificio lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Pero el ayuno como expresión sí es aceptable. Como expresión de amor, de reconocimiento, de adoración, de gratitud, ese sí es aceptable. Y el ayuno como preparación también es aceptable, porque sensibilizamos nuestro cuerpo, privándonos de cosas para concentrarnos en Dios y ahí prepararnos, como le ocurrió a la iglesia de Antioquía, que orando y ayunando al Señor de pronto oyeron la voz del Espíritu Santo y les dijo: quiero que ustedes empiecen una labor misionera para compartir el Evangelio por otros lados. Y ellos lo oyeron porque estaban en ayuno, estaban en oración, estaban sensibles a la voz de Dios, lo escucharon y lo obedecieron. Entonces, sacrificios no, expresión sí, preparación también. Nos vemos en un momentito. Bendice alma mía al Señor, rinde a su nombre adoración y no olvides sus beneficios. Bendice alma mía al Señor. Él es quien perdona y todas tus dolencias Él sanará. El que te rescata y con sus favores te coronará, te saciará. Cantaré
rescataste, oh Señor Jesús, y por siempre a ti mi alma rendiré. Bendice, alma mía, al Señor, rinde a su nombre adoración y no olvides sus beneficios. Dice, alma mía, al Señor. Él es quien perdona todas tus dolencias, Él sanará. El que te rescata y con sus favores te coronará, te saciará. Tu nombre siempre daré toda gloria y honor, porque me rescataste, oh Señor Jesús, y por siempre con mi alma cantaré de tu amor. A tu nombre siempre daré toda gloria y honor, porque me rescataste, oh Señor Jesús, y por siempre a ti mi alma rendiré. Cantaré de tu amor, a tu nombre siempre daré toda gloria y honor, porque me rescataste, oh Señor Jesús, y por siempre con mi alma cantaré de tu amor. A tu nombre siempre daré toda gloria y honor, que me rescataste, oh Señor Jesús, y por siempre a ti mi alma rendiré. Y por siempre a ti mi alma rendiré. Y por siempre a ti mi alma rendiré. Me rindo a ti en adoración. Bienvenidos a la conclusión de este mensaje. Isaías capítulo 58. Las recompensas del verdadero ayuno.
del ayuno que a nuestro Dios le agrada. Recompensas. Isaías 58, 8. Entonces, si tú lo haces, lo que el Señor pidió, compartir el pan, no esconderte de tu hermano, no ser represor, no ser maltratador, no ser ingrato, no ser desconsiderado. Si tú haces todas estas cosas, una buena conducta, un carácter correcto, un poco de caridad, un poco de conciencia social, si haces todo esto, dice versículo 8, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá, aquí estoy. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, donde el necesitado encuentra una sonrisa, donde el necesitado encuentra una palabra de apoyo, donde el necesitado encuentra una mano generosa. Aguas que nunca faltarán, dice, y los tuyos, tu herencia, tus hijos, tus descendientes, edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas, para habitar. Ahí están las promesas del Señor para el que hace un buen ayuno. No el ayuno tradicional, no el ritual, sino que el verdadero ayuno con entendimiento, y usted ya tiene ahí algo que le puede ayudar. También para mí, por supuesto. Aprovecho para decirle que algunos apuntes de lo que hoy platicamos se suben a la red de Facebook para que usted pueda repasar, si usted así lo desea, algo de lo que platicamos y entender lo que es el ayuno agradable a Dios. Aquí un resumen final. Miqueas 6, 8. Porque Miqueas le pregunta, Dios, ¿con qué puedo agradarte? ¿Qué sacrificios puedo hacer? ¿Cuántos holocaustos quieres? ¿Cuántas ovejas te sacrifico? ¿Cuánto de aceite te ofrendo? ¿Quieres a mi hijo que lo pase por el fuego? ¿Qué quieres, Señor? Dime qué quieres. Y el Señor responde, Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahí está. Que el Señor le bendiga y vamos a orar. Esperamos que esta meditación le bendiga su vida, le fortalezca su fe. Ya tiene usted y yo cómo podemos cumplir ejercitarnos más bien es la palabra, estas disciplinas espirituales que nos pueden fortalecer nuestra fe, nuestra visión, nuestro servicio al Señor, nuestros frutos de testimonio nos pueden ayudar. Y cómo vencer las situaciones, vencernos a nosotros mismos muchas veces con ese temperamento tan descontrolado, tan explosivo, tan ofensivo, incluso en la familia. Ahí tiene usted oración, ayuno, lectura de la palabra, comunión, obediencia, el bautismo, cena del Señor, ofrendas, diezmos, compromisos, servicio al Señor. Ahí tiene usted ayuno, privarse de todo lo que nos es importante por el tiempo que deseamos o decidimos y concentrarnos en Dios para que salgamos de ahí renovados. Que el Señor le bendiga. Oramos. Padre Santo, oro brevemente que tu Divino Espíritu nos ayude a recibir esta palabra y a ejercitar esta disciplina hermosa del ayuno,
juntamente con la oración, para disfrutarte a ti en la comunión y por oír tu voz, para ser impresionados, para seguir siendo transformados y para ser usados para la gloria de tu nombre en bendición de otros, más como sea tu santa voluntad. Gracias por esta palabra que nos diste. Gracias por tu paciencia con nosotros y gracias por el amor que nos tienes mientras vamos creciendo y obedeciendo lo que tú nos mandas. Para ti la gloria por siempre, por Jesucristo nuestro Señor, a quien nos diste. Amén. Un abrazo y muchas bendiciones. Sígase conectando y les recuerdo que estamos en presencial en nuestro templo. Solamente pida su espacio por teléfono para que tenga donde entrar en el cupo que nos exige el aforo del gobierno. Hasta muy prontito. Dios les bendiga. Diste tu vida en el Calvario, moriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar, tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. Sufriste allí por mí. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar, tu sangre diste por amor. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Dios de los cielos, te quiero adorar, quiero exaltar el universo, el mundo entero, te tiene que adorar. Tiene que exaltar.
quiero adorar. El universo te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Santo, Dios de los cielos, el universo, el mundo entero te tiene que adorar, tiene que exaltar. Te adoramos, Rey eterno, te alabamos, Príncipe de paz. Oh, aleluya. Todas las generaciones se postran delante de tus pies, Señor. Te alabamos, Rey de reyes y Señor de señores. Eres digno, Señor.